Sí, está mejor, Miss. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar este tema de renal y reproductor. Entonces, ustedes que ya han llevado anatomía, saben que ambos sistemas se relacionan entre sí. El sistema renal urinario, en el caso del varón, se relaciona con el sistema reproductor porque van a tener vías en común. En el caso de la mujer es por la cercanía de los genitales, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen que es anatómica, ambos sistemas funcionalmente son diferentes, ¿no? Cumplen funciones diferentes, pero por la cercanía y porque comparten algunos órganos, como en el caso del varón, las vías espermáticas, en la uretra, por ejemplo, entonces tienen esa relación. En el caso de la mujer es por la cercanía de, de ambas estructuras. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se forman las vías urinarias y cómo se forman las vías reproductoras. Y también de paso vamos a ver cómo es que se forman las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, las vamos a ver, forman parte de lo que es el sistema endocrino, pero lo relacionamos con la vía urinaria por la posición que tiene la glándula suprarrenal. Va ubicada por encima del riñón. Entonces, debido a eso, es lo que vamos a ver también su desarrollo de la glándula suprarrenal. Además que dentro de su anomalía que pueda presentar esta glándula suprarrenal en el caso de que haya una hipertrofia, la secreción de las hormonas que pueden producir esta glándula pueden cambiar el aspecto del desarrollo sexual. Entonces, también por eso es que vamos a ver, ¿no? Pueden causar, por ejemplo, masculinización, ¿no?, de los genitales femeninos. Entonces, cuando hay una hipertrofia congénita de estas glándulas, puede acarrear esta diferenciación en los genitales. Entonces, lo que tenemos que saber es que respecto a estos dos sistemas que guardan una relación, es donde desarrollan. Y para ello nos vamos a remontar a la tercera semana. En la tercera semana estamos todavía con una estructura que está llevando a cabo su diferenciación en las capas germinativas. Hacia arriba se está formando el ectodermo, en la parte media se ha formado el mesodermo, hacia abajo está el endodermo, esta parte inferior sería el saco vitelino, hacia arriba sería la cavidad amniótica y esto sería el disco germinativo. Que luego ya en la cuarta semana va a llevar a cabo el plegamiento, ¿no? Acá se está llevando a cabo el plegamiento, ¿no? El mesodermo somático se ha diferenciado, acá tenemos la somatopleura, y está llevando a cabo el plegamiento transversal para incorporar el saco vitelino y formar la pared abdominal anterior, ¿no?, la pared anterior. Entonces nos vamos a ubicar acá en la capa media, en la hoja germinativa media, que se llama mesodermo. En la parte central está la notocorda que está induciendo al ectodermo para que forme el tubo neural. Y la capa media mesodérmica se está diferenciando en tres zonas. Una zona interna pegada a la notocorda llamada el mesodermo paraxial, que va a formar los somitas posteriormente. Un mesodermo lateral en donde están apareciendo ya algunos espacios, que son los espacios celómicos que formará el celoma intraembrionario, que va a aportar las cavidades, que ya lo hemos visto ahora en el segundo examen, las cavidades embrionarias, y una parte intermedia de mesodermo que recibe el nombre del mesodermo intermedio. En esta zona del mesodermo intermedio es donde van a aparecer los primordios de estas dos vías. ¿En qué área? En el mesodermo intermedio. Entonces, en esta zona, en la cual se ha diferenciado el mesodermo como la capa intermedia, es donde se van a formar estos primordios que van a originar ambos sistemas, tanto de la vía urinaria como reproductora. Entonces tenemos que el desarrollo inicial de lo que es el aparato genitourinario ocurre a nivel del mesodermo intermedio. Entonces, cuando se está llevando a cabo el plegamiento, este mesodermo intermedio va a conformar una elevación en la pared posterior, porque acá ya llevó a cabo el plegamiento, está cerrando la pared anterior,
Entonces, el mesodermo intermedio ha formado una elevación en la parte posterior que va a ser denominada como la cresta urogenital. Uro, porque va a estar en relación a la parte urinaria, y genital para lo que es la parte reproductora. Entonces, esta elevación del mesodermo intermedio y esta diferenciación recibe el nombre de la cresta urogenital. Esta cresta urogenital va a tener dos partes. Entonces, ahí la tenemos a la cresta urogenital, que está teniendo dos partes. Una parte interna, miren acá, una parte interna y una parte externa. En conjunto es la cresta urogenital. ¿En qué zona? Eso es lo que tienen ustedes que grabarse, ¿no? ¿En qué zona? En la zona del mesodermo intermedio. Esta cresta urogenital va a tener dos partes. La cresta urinaria o nefrógena, que es la parte externa, y la parte interna, la cresta gonadal. Entonces, acá en conjunto, ¿qué será? La cresta urogenital. Este es el conjunto. ¿Cómo se llama? Cresta urogenital. Tiene una parte interna llamada la cresta gonadal o la cresta genital y una parte externa que se llama la cresta nefrógena, en donde se va a desarrollar un grupo de células que van a ir reuniéndose para formar un cordón que va a ser denominado como el cordón nefrógeno. Y ahí está apareciendo a nivel el cordón nefrógeno. Un grueso cordón, un grupo de células que se están formando en una apariencia de hileras, el cual va a formar un cordón. Este cordón va a tener que canalizar posteriormente. ¿Listo? Entonces tenemos acá la zona del mesodermo intermedio, en el cual se está diferenciando el cordón nefrógeno y está originando a la estructura que va a formar lo que es la vía urinaria. Entonces, vamos a ver cómo se forma esto del aparato urinario. Lo que es la vía urinaria, ya sabemos que ¿dónde aparece? En el mesodermo intermedio, como una elevación posterior, cuando se está llevando a cabo el plegamiento durante la cuarta semana, y aparece como una cresta urinaria, ¿no? Urogenital. Entonces, lo que es la vía urinaria va a pasar por tres etapas. Una primera, segunda y tercera etapa. Una primera etapa que es una etapa rudimentaria, en la cual se van a formar las estructuras que al final no van a funcionar, pero que van a servir para estimular al segundo grupo de células que sí van a funcionar, pero por un tiempo determinado. Este segundo grupo va a dar estimulación para que se forme el tercer grupo, que ya sí van a ser las neuronas o las nefrógenas definitivas. Entonces, ¿cuáles son los estadios por donde va a pasar el desarrollo urinario? Van a ser tres. Uno, llamado los pronefros. El otro, segundo estadio, van a ser llamados los mesonefros. Y el tercer estadio se llama los metanefros. Entonces, eso es los estadios por los cuales va a pasar el sistema urinario para formar los riñones. Entonces, los riñones, cuando se van a formar, pasan por tres estadios. El primer estadio, los pronefros, como dice acá, es rudimentario, no origina nada. Es un grupo de células vestigiales que aparecen a nivel de los somitas cervicales. Frente a los somitos cervicales aparecen en un grupo de 10 a 12 células y que van a desarrollar un cordón que va a ser denominado como el cordón pronéfrico, y este cordón va a pasar por la pared posterior y se va a dirigir hacia abajo para desembocar en la cloaca. ¿Cómo se va a llamar ese cordón? Va a ser denominado como el cordón o conducto, ¿no?, pronéfrico, que viene de este primer grupo de células rudimentarias que se forman a nivel de las somitas cervicales. Entonces tenemos allí este primer grupo de células llamados los pronefros, que se forma su cordón o su conducto,
y que se dirigen hacia la cloaca. Luego van a desaparecer, van a degenerar. ¿Cuándo degeneran? Cuando empiezan a formarse el segundo grupo de neuronas. Entonces acá tenemos el primer grupo. Recuerden que este primer grupo se forma frente a los somitas de la región cervical. Son vestigios de células que no van a originar nada, pero que sirven para estimular a la formación del segundo grupo de riñones. Entonces son estructuras transitorias, aparecen a la cuarta semana, no son funcionales, aparecen en la región cervical, algo de 7 a 10 grupos de células, ¿no? Formarán su conducto llamado pronéfrico, el cual desemboca en la cloaca y luego degenera. Pero el conducto que han formado, el conducto pronéfrico que ha desembocado en la cloaca, no va a desaparecer, se va a transformar cuando el segundo grupo de riñones de células aparezca. Entonces, ¿cómo se llama el segundo grupo? Los mesonefros. Entonces, este cordón o este conducto que era llamado pronéfrico, ahora se va a transformar en un conducto mesonéfrico cuando aparece el segundo grupo de riñón. Ahí los tenemos, al primer grupo de células, los pronefros, acá están ya desapareciendo, y miren el conducto que ha desembocado en la cloaca. El segundo grupo. El segundo grupo de riñones o de células aparecen ya a fines de la cuarta semana. Este segundo grupo van a ser llamados los mesonefros. Pero estos no van a aparecer a nivel de los somitas de la región cervical, sino van a aparecer a nivel de la región de los somitas, que son de la región torácica lumbar. A ese nivel van a aparecer. Son agregados celulares también, pero que ya van a tener una especialización. ¿Por qué? Porque van a entrar en funcionamiento. Sí van a funcionar. Van a formar todas las estructuras que va a tener un riñón definitivo. ¿Qué contiene un riñón definitivo? Contiene un glomérulo, una cápsula de Bowman, los túbulos contorneados, los túbulos colectores, todas las estructuras que tiene un riñón definitivo, que ustedes ya lo conocen porque han llevado ya anatomía, se van a formar en este segundo grupo de riñones. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con el riñón definitivo? Va a ser de que esto es temporal. La formación de estas estructuras van a ser por un tiempo limitado. Son riñones provisionales que van a entrar en funcionamiento aproximadamente 4 semanas, ¿no? Más o menos ese va a ser su funcionalidad. Son bien desarrollados, tienen todas las características, van a tener sus glomérulos, sus túbulos mesonéfricos, y van a degenerar a fines ya de la 12 semana. Ahí van a degenerar para dar paso al tercer grupo de riñones que ya van a ser los definitivos. Formarán sus conductillos eferentes. El conducto que inicialmente era del primer grupo de riñones, que eran los pronéfricos, ahora va a ser llamado como conducto mesonéfrico. Se ha transformado ahora, ¿no? Antes era conducto pronéfrico y siempre se sigue abriendo hacia la cloaca. Siempre se va a abrir hacia la cloaca. Perdón. Pues ahí tenemos la conformación del conducto mesonéfrico desembocando a la cloaca. Acá tenemos los túbulos que se han formado. Esta es la cápsula de Bowman. Acá se formarán los glomérulos que vienen de la aorta y van a entrar en funcionamiento por un tiempo delimitado, para luego dar paso al tercer grupo de riñones que ya van a ser los definitivos, llamados los metanéfros, que van a ser los definitivos. Entonces acá tenemos la elevación en la pared posterior. A ver,
estoy, acá está. La elevación en la pared posterior a nivel del mesodermo intermedio, se ha formado el conducto mesonéfrico, que sería el segundo grupo de riñones, y a nivel del mesénquima del mesodermo, esto sería el mesodermo, toda esta zona rosada, aparece una pequeña vesícula, miren ustedes, una pequeña vesícula, una diferenciación de células que va a canalizar. Esta pequeña vesícula que ha canalizado se va a ir elongando y va a entrar en contacto con el conducto mesonéfrico y el cual se va a adherir. Esta vesícula se sigue alargando, vean ustedes cómo se sigue alargando su conducto, y desde la aorta dorsal va creciendo un vaso sanguíneo que se prolonga y va a ir enrollándose para formar el glomérulo. Esta vesícula que se ha elongado va a entrar en contacto con el glomérulo, lo va a rodear y va a formar la cápsula de Bowman que rodea el glomérulo. Pronto se ha elongado tanto para formar los túbulos contorneados que van a ir desembocando en el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico, recuerden que está en la pared posterior, miren, y cómo va desembocando hacia la parte inferior a nivel de la cloaca. Y estos todos son los conductos, ¿no?, que tienen sus cápsulas de Bowman que desembocan a este túbulo o conducto mesonéfrico que hace como conducto colector, coleccionando la orina. ¿Listo? Entonces, así se forma el segundo grupo de riñones. Y como les dije, va a tener un funcionamiento por un tiempo determinado para luego dar origen al tercer grupo de células que formarán ya las nefronas definitivas, formarán el riñón definitivo. Entonces acá tenemos el segundo grupo formado con su conducto mesonéfrico. Estas son las elongaciones de las vesículas que se han aplanado para formar las cápsulas de Bowman. Acá van a llegar los glomérulos y esto se va a seguir elongando para formar lo que es la nefrona, que como les dije va a funcionar, pero por un determinado tiempo nada más. Ahí lo tenemos, el conducto mesonéfrico. Ahora, paralelamente a este conducto mesonéfrico, que acá lo está pintado en azul, el conducto mesonéfrico, paralelamente a este conducto, se va a formar otro conducto, llamado el paramesonéfrico. Y acá lo tenemos, al paramesonéfrico. ¿Por qué es para? Porque es paralelo, ¿no? Paralelo al mesonéfricos, tenemos el paramesonéfrico. Y esta formación de estos dos conductos van a ser muy importantes para la vía reproductora. Este será el conducto mesonéfrico y este será el conducto paramesonéfrico. Para porque es paralelo. Ahora, cuando aparece el tercer grupo de riñones, este conducto mesonéfrico tiene que desaparecer. Porque pertenece al segundo grupo, ¿no? Entonces tiene que desaparecer, pero no desaparece del todo. Va a ir formando algunos derivados que tienen relación con el sistema reproductor masculino. Tiene relación con el sistema reproductor masculino. Y el conducto paramesonéfrico va a tener relación con estructuras sexuales femeninas. Pero recordemos, o no sé si ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, cuando se forman el aparato reproductor, hay una etapa en la cual el embrión y feto tiene un periodo indiferenciado de sus órganos reproductores. Eso significa de que internamente los órganos reproductores son iguales tanto para el hombre y la mujer. Todas las estructuras que se van formando en relación a los órganos reproductores no nos permiten identificar si es varón o es mujer, porque para ambos casos se van a formar las mismas estructuras, como en el caso ahora, ¿no? Estamos viendo que se ha formado el conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico, tanto en hombres como en mujeres.
¿Qué es lo que tiene que pasar aquí para que se diferencie en varón o se diferencie en mujer? Acá va a entrar a tallar el aspecto genético. Recuerden que en el momento de la fecundación se establece el sexo genético, el sexo cromosómico del producto. Entonces, esta distribución genética va a permitir que si fuera varón, si fuera XY, el sexo del producto, esta estructura paramesonéfrica tiene que desaparecer para que prevalezca este conducto mesonéfrico y forme estructuras masculinas. Si en el caso del producto de la gestación fuera femenino, en el aspecto cromosómico va a poder interferir para anular o desaparecer el conducto mesonéfrico y que prevalezca el conducto paramesonéfrico y forme estructuras femeninas. Entonces, en la formación de los órganos reproductores existe esta etapa de indiferencia, es decir, para ambos casos, las estructuras que se están formando para originar sus órganos reproductores son las mismas. Solo que en estadios más avanzados, uno de ellos tiene que prevalecer y el otro degenerar. En este momento en el cual estamos viendo el desarrollo de las vías urinarias, estamos viendo la formación del conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico se ha formado para dar origen al segundo grupo de riñones, pero ese tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer porque tiene que formarse el tercer grupo de riñones. Pero como les dije, no desaparece del todo, ¿no? Prevalece. Si el caso va a ser varón, va a prevalecer algunas estructuras. Por ende, nosotros tenemos algunos derivados del conducto mesonéfrico, que como les dije, tiene que desaparecer para originar al tercer grupo de riñones llamado los metanefros. Este conducto mesonéfrico debe degenerar. Mesonefros debe degenerar, pero tiene derivados. ¿Cuáles son esos derivados? Va a formar el epidídimo, vía reproductora masculina. Va a formar el apéndice que tiene el epidídimo acá, el apéndice. Va a formar al conducto deferente, acá. Este es el epidídimo, formará el conducto deferente. Va a formar al conducto eyaculador, formará la vesícula seminal. Miren, acá tenemos al epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, vesícula seminal. Todos estos son derivados del conducto mesonéfrico para la vía reproductora masculina. ¿Qué más va a formar? Va a dar origen al uréter, a la pelvis, a las cálices, a los túbulos colectores, a los conductillos eferentes en el testículo, que serían estas que salen, los conductillos eferentes, ¿no? Y el paradigma, que son apéndices que tiene el epidídimo. ¿Listo? Entonces, esos son los derivados del conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico también se va a hacer llamado como conducto de Wolff. Entonces, por ahí lo vamos a leer como conducto de Wolff. ¿Cuáles son los derivados del conducto de Wolff? ¿Qué es? El conducto mesonéfrico. Esta diapositiva le ponen un check porque es importante saber cuáles son estos derivados porque relacionan con la vía reproductora masculina. Ahora vamos a ver cómo se forma el tercer grupo de riñones, que ya son los definitivos. Y estos son los metanefros. Aparecen a la quinta semana. Aquí aparecen a la quinta semana. Ya serían los riñones definitivos. Y aparecen en la parte inferior, cuando el conducto mesonéfrico ha llegado a la cloaca. Acá, esta sería la cloaca. Una prolongación, una elongación de la parte terminal que va a formar un pequeño divertículo
Miren acá un pequeño crecimiento, que sería el divertículo, y ahí está creciendo hacia afuera, pequeño divertículo, llamado el divertículo metanéfrico, también conocido como yema ureteral, de uréter. Entonces se va a formar una pequeña yemita, un pequeño divertículo en la parte inferior del conducto mesonéfrico, que sale y crece hacia la parte del mesénquima. Entonces tenemos acá la llegada del conducto mesonéfrico, la llegada a la cloaca, que sería la cloaca. De esta parte inferior empieza a crecer hacia afuera un pequeño conductito, un pequeño divertículo en relación al mesénquima que está afuera. ¿Y qué va a hacer el crecimiento de ese pequeño divertículo? Estimula al mesénquima para que el mesénquima alrededor se diferencie y va a formar como una especie de capuchón. Y esto va a recibir el nombre de la masa metanéfrica. Ahí lo tienen, la masa metanéfrica alrededor del divertículo. Pronto este divertículo se va a ir elongando, va a ir creciendo y la masa metanéfrica también va a ir creciendo alrededor. Se va a ir ramificando y la masa metanéfrica también se ramifica alrededor. Para dar origen ¿a quién? Al riñón definitivo. ¿Listo? Entonces, tenemos que a la quinta semana, en la parte inferior del conducto mesonéfrico, cerca de la cloaca, aparece un pequeño divertículo. Este divertículo va a ser llamado como divertículo metanéfrico o yema ureteral, que es una evaginación. Entonces, este crecimiento de la yema, porque se va a ir elongando, va a ir creciendo, ¿no? Va a permitir formar posteriormente el uréter. Por ahí lo vamos a ver. Miren, el pequeño divertículo. Estamos acá. El pequeño divertículo, la masa metanéfrica alrededor, y cómo el divertículo se va a ir ramificando, se sigue ramificando, y la masa metanéfrica lo va acompañando en su ramificación. Lo va acompañando y se sigue ramificando para originar, ¿qué cosa? El riñón ya definitivo. ¿Qué va a formar el divertículo que acá se formó? Va a formar el uréter. ¿Qué más va a formar el divertículo? Va a formar la pelvis renal. ¿Qué más va a formar? Va a formar las cálices menores. Va a formar las cálices mayores. Perdón. Entonces, ¿qué origina la yema ureteral? Va a originar el uréter, la pelvis renal, y va a originar las cálices, tanto mayor como menor, hasta los túbulos colectores de los riñones ya definitivos. Entonces acá tenemos la formación de los túbulos colectores en los riñones ya definitivos. ¿Y cómo aparece el tejido renal? Del mesénquima que está rodeando a este divertículo que se ha ramificado. En este mesénquima, que es la masa metanéfrica, aparecen las pequeñas vesículas que luego van a crecer, como lo vimos al inicio, estas pequeñas vesículas que aparecen, que luego se van alargando y luego van creciendo y se van contorneando, y la parte más anterior se va aplanando para formar la cápsula de Bowman, y que van a ir rodeando al glomérulo, que sería ya la nefrona definitiva. Entonces, tenemos la formación de las vesículas, ya serían metanéfricas, que van a originar a las nefronas definitivas. Entonces, acá tenemos la formación de las vesículas
Estoy acá abajo. Las vesículas metanéfricas, miren, ahí. Estos son los túbulos arqueados que vienen de la yema ureteral. Y miren cómo se elongan las vesículas, cómo la parte más externa se va aplanando en relación al glomérulo y van a formar la cápsula de Bowman, conformando los túbulos contorneados, el asa de Henle, y que desembocan en los túbulos colectores. Los túbulos colectores vienen desde la yema ureteral y la nefrona, todo esto que sería nefrona, viene desde la masa metanéfrica. Entonces, en resumen, el tercer grupo de riñones llamados metanefros aparecen en el extremo distal del conducto mesonéfrico. Como una pequeña elongación, un pequeño divertículo que va a ser rodeado por una masa metanéfrica que viene del mesénquima que está alrededor. Esta yemita o divertículo va a ir creciendo y va a ir formando el uréter, va a ir formando la pelvis renal, va a ir formando las cálices menores, las cálices mayores y va a formar los túbulos colectores. Entonces acá tenemos los túbulos colectores. ¿Sí? Hasta ahí va formando estas porciones arqueadas de los túbulos colectores. Hasta ahí va a llegar la yema ureteral. Por otro lado, en la masa, todo esto sería la masa, va a ir apareciendo pequeñas vesículas que van a ir creciendo en forma de una S, cuyo extremo se va a ir aplanando alrededor de un grupo de pequeñas arterias que van a formar el glomérulo y conformarán posteriormente la nefrona definitiva, que va a desembocar en los túbulos colectores. ¿Qué va a pasar en este glomérulo que va a formar el corpúsculo renal? Eso sería un corpúsculo renal, eso lo saben por anatomía. Entonces acá se va a filtrar la sangre para formar la orina. Y va a ir pasando al interior de la nefrona para desembocar en los túbulos colectores y ser eliminado a través del uréter. Entonces, pero para que ocurra todos estos cambios y estimulaciones, es importante el aspecto genético. Es importante de que proteínas se expresen, algunos genes se expresen adecuadamente para que la yema ureteral pues pueda crecer y ramificarse, para que la masa metanéfrica o blastema metanéfrica acompañe en el crecimiento de la yema ureteral, para que las vesículas metanéfricas que están en la parte interna de la masa puedan formar las nefronas. Entonces, para que ocurra todos estos cambios, se van a expresar muchos genes y proteínas, como el gen WT1, los factores de crecimiento fibroblásticos, proteínas morfogenéticas, que son las que se expresan para permitir esta diferenciación. Es importante que haya inducción entre el crecimiento de la yema ureteral hacia el mesénquima, hacia la masa metanéfrica. Se induce, esto va a inducir a la masa para que ésta también empiece a crecer alrededor de ella. Tiene que haber una inducción mutua. Ahí tenemos la expresión de los genes en esta diferenciación. Para que vaya ramificándose la yema ureteral. Lo mismo ahí, la formación de las pequeñas vesículas que van a permitir crecer y formar a la nefrona definitiva. ¿Miren? Se está formando alrededor del glomérulo y se diferencia ya la nefrona definitiva a partir de esta pequeña vesícula. Entonces yo preguntaría, ¿cuál es el primordio de la nefrona definitiva? La vesícula metanéfrica. Sería el primordio. ¿Sí? Perdón. Bien, entonces así aparecen ya los riñones definitivos. Eso ocurre más o menos a la 5ª semana en la cual se está formando. Sabemos nosotros que
los riñones empiezan a tener su funcionamiento aproximadamente entre las 9 o 10 semanas, en las cuales ya se está formándose la orina. La orina empieza a secretarse entre las 10 y 11 semanas. Entonces ya a las 9 o 10 semanas ya está entrando en funcionamiento estos riñones. Entonces, ¿cuáles son los riñones que van a empezar ya a formarse, que son los definitivos? Son los riñones de tipo metanéfricos. Los glomérulos ya a las 10 semanas se hacen funcionales. Ya empiezan a elaborar poca cantidad de orina, pero ya a las 12 semanas están ya funcionando. Inicialmente la formación del riñón ocurre en la parte baja, en la parte pélvica, pero luego tiene que ascender el riñón para ubicarse ya a nivel de la pared abdominal posterior. En la zona lumbar, ahí se van a ubicar. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo ascienden los riñones? Por crecimiento del cuerpo del embrioncito. El feto empieza a crecer ya entre las 9, 10 semanas, empieza a elongarse cada vez más. Entonces ya a partir de la 5ª semana, en lo cual se han formado en la parte inferior, en la parte pélvica, el crecimiento del cuerpo del embrioncito permite que el riñón empiece a ascender. Inicialmente el riñón va a tener esta característica multilobulada, como ustedes lo ven ahí. Tiene muchos lóbulos. Esa es la característica de un riñón, de un fetito, ¿no? Varios lóbulos, pero posteriormente ya en el adulto ya tiene una apariencia más lisa y eso debido al crecimiento del tejido. Entonces es lobulado, desaparece posteriormente. A fines de la gestación, ya para el momento del nacimiento, cada riñón ha formado algo de 800.000 glomérulos, hasta 1.000.000. Entonces, cada riñón ha formado casi 1.000.000 de glomérulos, que serían el número total que tiene de nefronas que tiene el riñón adulto. Entonces, ¿por qué va a crecer el riñón? Porque comienzan a elongarse, a crecer los túbulos contorneados y el tejido intersticial. Pero ya los glomérulos se han establecido. La maduración del riñón no se completa todavía al momento del nacimiento. Se produce o termina de realizarse después del nacimiento. Ya la 9ª semana empieza a haber cierta filtración de los glomérulos. A las 10 semanas ya están funcionando y empieza a secretarse orina entre las 10 y 11 semanas. Lo que estamos observando en esta imagen que nos muestra el libro de Moore es sobre el riñón la formación de la glándula suprarrenal. Miren ustedes el tamaño que tiene la glándula suprarrenal comparado con el riñón. Es casi la mitad del tamaño. Entonces ahí todavía vemos una gran glándula suprarrenal que posteriormente el riñón va a crecer mucho más, haciendo de que esta glándula sea más pequeña. La posición de los riñones. Como les dije, el riñón cuando se forma se va a originar en la parte inferior, en la parte pélvica. Posteriormente, estos riñones que están ahí formándose, porque es en la parte de la cloaca, en la parte inferior donde se han formado, empiezan a ascender por el crecimiento del cuerpo del embrión. En la parte lumbar abdominal se están formando las glándulas suprarrenales. Ahí tenemos la formación de la glándula. Entonces, ¿cuándo deja de ascender el riñón? Cuando éste hace contacto con la glándula suprarrenal. Acá está ascendiendo y hace contacto y termina el ascenso. Inicialmente las arterias renales se van a formar desde posiciones bajas, desde las arterias ilíacas van a salir las arterias renales. Pero conforme el riñón va ascendiendo, estas arterias van cambiando de posición. Ya las arterias renales inferiores van degenerando y se van formando nuevas arterias en posiciones más altas. Estas degeneran y siguen formándose otras que también tienden a degenerar hasta que el riñón termina su ascenso. Cuando termina su ascenso, la arteria renal queda ubicada a nivel de la aorta abdominal.
ya la renal definitiva. El resto de arterias renales que se formaron en posiciones bajas tienen que degenerar. Pero algunas veces no ocurre esto, ¿no? Algunas veces prevalecen algunas arterias renales en posiciones más bajas, ¿no? Ocurriendo el caso de variantes en la formación de las arterias renales. Pueden haber 2 o 3 arterias renales, cuando solamente es una, ¿no? Renal derecha y renal izquierda, pero pueden haber arterias renales accesorias. Y esto ocurre cuando las arterias renales iniciales no han degenerado, cuando el riñón ha completado su ascenso. Ahora, puede haber anomalías. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos variaciones de las arterias. ¿Ven ustedes la arteria renal, accesorias, tenemos variantes, ¿no? Acá también variaciones en la arteria renal. Puede haber otro tipo de anomalías respecto a la formación de los riñones, sí. Puede darse el caso de que no se forme, ¿no? Y cuando no se forma el riñón, se llama agenesia renal. Entonces puede haber agenesia renal unilateral, o sea, quiere decir que uno de los riñones no se formó por X motivo, no puede ser que haya una mutación genética o algo que haya ocurrido, no se forma un riñón, o puede darse el caso en que no se formen los dos riñones, y eso se llama agenesia bilateral. Cuando hay una agenesia bilateral del riñón, es decir, que los dos riñones no se han formado, esto va relacionado con un síndrome, que es el que ustedes están observando, y se llama el síndrome de Potter. Este síndrome de Potter, que acarrea una serie de anomalías, de malformaciones, tanto faciales como esqueléticas, cardíacas y renales, en el caso de la agenesia renal bilateral, es incompatible con la vida. Entonces, nace el niño, tiene pocas horas de vida y fallece. No es compatible. Cuando ocurre este síndrome, pues generalmente va asociado a oligohidramnios. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la función de elaborar la orina y el líquido amniótico está formado por orina. Entonces, si no hay riñones, pues no hay orina y no hay líquido amniótico. Por lo tanto, hay oligohidramnios. En este caso, en esta imagen que nos muestra el libro de Moore, vamos a ver una variación o una anomalía en la formación del riñón que se llama riñón en herradura. Entonces, cuando el riñón se ha formado y está llevando a cabo su ascenso, las partes inferiores se han acercado tanto que se han fusionado. Acá tenemos a los uréteres que nacen, pues van hacia la parte baja, pero se ha fusionado. Y eso se llama riñón en forma de herradura. Puede haber una mal rotación renal, pueden haber riñones ectópicos, que los riñones que deberían estar en la pared abdominal, pues queden en uno en la parte baja y otro en la parte de arriba, ¿no? Jóvenes, me sacó el sistema, no sé qué ocurrió, pero bueno, esperemos de que no vuelva a ocurrir. Se sigue grabando y voy a compartir otra vez. ¿Me escuchan? A ver, dígame por favor. Sí, Miss. Listo. Entonces estábamos viendo acá respecto a las anomalías de lo que es la parte renal, ¿no? Bien. Acá hay una agenesia renal. Y ahora vamos a ver cómo se forman otros órganos relacionados a la vía urinaria, como la vejiga.
Para la formación de la vejiga tenemos que remontarnos a la parte baja del intestino primitivo, que se llama el intestino posterior. A nivel del intestino posterior, que corresponde a la cloaca, que es la parte más inferior, esta cloaca va a llevar a cabo una tabicación. Acá está creciendo un tabique que divide a la cloaca. Inicialmente la cloaca es una, ¿no? Pero se está formando ese tabique llamado el tabique urorectal, que va a separar la parte urinaria de la parte rectal. Entonces, acá en la parte inferior de lo que es el intestino posterior, se ha formado acá la membrana cloacal. Esto es membrana cloacal. Todo esto sería cloaca, ¿no? Todo esto sería la cloaca. Y acá está creciendo el tabique urorectal que va a separar a la cloaca en dos partes. Una anterior, que sería esta, y esta sería la parte posterior. ¿Quién va a separar eso? El tabique urorectal. Cuando el tabique urorectal llega a la membrana cloacal, tiene que llegar, la va a separar completamente en dos vías. Una posterior, que será el recto, y la otra anterior, que va a ser llamado como seno urogenital. La parte anterior va a ser llamado seno urogenital. Y este seno urogenital, que es la parte anterior de la cloaca, tiene tres partes: superior, media e inferior. Acá arriba, superior, una parte media y una parte inferior. Todo esto en el seno urogenital. Esta parte superior formará la vejiga urinaria. Ahí va a aparecer la vejiga. La parte pélvica, la parte media, va a originar la uretra femenina, y una parte de la uretra masculina. Y la parte fálica, la parte inferior, va a originar la uretra esponjosa en el caso de los varones. Acá anteriormente está creciendo un pequeño tubérculo que, en relación a que si sea hombre o sea mujer, este tubérculo llamado tubérculo genital formará, en el caso del varón, el pene, y en el caso de la mujer va a formar el clítoris. Si fuera varón, el tubérculo genital va a crecer mucho más, y esta parte inferior, que es la parte fálica del seno urogenital, va a ingresar a esta porción del tubérculo para formar la uretra esponjosa. Entonces, en resumen, ¿qué queremos decir con estas diapositivas? Que se está formando en esta imagen lo que es la vejiga urinaria. ¿Cómo se forma la vejiga urinaria? Se forma a nivel de la cloaca, que es la parte del intestino posterior. Esta cloaca se ha separado por el crecimiento de un tabique en dos partes, anterior y posterior. La posterior formará recto, vía digestiva, y la parte anterior recibe el nombre del seno urogenital, cuya parte superior, llamada la parte vesical, forma la vejiga. ¿Qué va a formar la parte pélvica? Va a formar, en el caso del varón, la uretra prostática, y en el caso de la mujer, toda la uretra femenina. La parte inferior de la cloaca, que se llama la parte fálica, va a crecer en dirección al tubérculo para formar, pues, la uretra esponjosa al interior de este tubérculo, en el caso de que sea varón. Entonces, ahí tenemos todos los derivados del seno urogenital: vejiga, uretra, utrículo, próstata y estructuras reproductoras. Entonces, ¿de dónde deriva la vejiga urinaria? Deriva del seno urogenital. Primordio para el examen. ¿Cuál es el primordio de la vejiga urinaria? El seno urogenital. ¿Qué parte? La porción superior o porción vesical. Entonces, esta es la porción vesical, la parte superior. Ahí forma la vejiga. ¿Por qué no la parte media? Porque esto va a formar uretra femenina, uretra prostática. ¿Por qué no la parte inferior? Porque va a formar uretra esponjosa en el caso de los varones. ¿Listo? Bien. La parte interna de la vejiga, llamada el trígono, aparece desde la porción inferior del conducto
mesonéfrico. Se integra a la pared posterior de la vejiga y formará el trígono vesical. El epitelio interno que reviste la vejiga se forma del endodermo. Este endodermo que tiene como revestimiento esta parte del tubo digestivo, pues va a permitir el revestimiento interno de la vejiga. Y la pared que tiene la vejiga urinaria se forma desde el mesodermo de tipo esplácnico. Recuerden, todo lo que sea pared de los órganos internos deriva del mesodermo esplácnico. ¿Por qué no el somático? Porque el somático forma pared corporal. ¿Listo? Ahí tenemos al uréter, que ya lo hemos visto cómo se ha formado, el uréter, por la yema ureteral, la uretra. Entonces la uretra crece desde la parte del seno urogenital, desde la parte inferior. La parte más inferior del seno urogenital va a crecer al interior del tubérculo, que en este caso ha formado el pene, el tubérculo, y ahí va la uretra esponjosa. Una parte, ¿no? Ahora, la parte más anterior, donde está el agujerito o el meato uretral, en la parte externa, en el glande, esta porción de uretra se forma desde el ectodermo de superficie, como un pequeño cordoncito que ingresa a nivel del glande y que va a canalizar. Pronto este pequeño cordón que viene desde el ectodermo se une a la uretra y canaliza. Vean ustedes ahí, ha canalizado de tal manera que se continúa como uretra. Y se abre afuera en el glande como un pequeño orificio en la parte externa. Externamente, esto en azul sería el ectodermo de superficie. Va a ir formando una capita que envuelve al glande, tanto por su extremo superior e inferior, para formar el prepucio. Y ahí tenemos, ¿no?, la conformación del glande por su pequeña fosita navicular, que es este extremo, y rodeado por su prepucio. Así se forma el órgano reproductor, en este caso el pene, en el caso del varón, a partir del tubérculo genital, e internamente tiene el desarrollo de la uretra esponjosa. La uretra esponjosa se forma por dos partes, una interna que viene del seno urogenital acá en amarillo, y esta parte externa que viene desde el ectodermo, que viene desde afuera, que se ha introducido un pequeño cordón. Listo. Glándula suprarrenal. Hasta allí hemos visto vías urinarias. Entonces hemos visto cómo se formó el riñón, que pasó por 3 etapas. Hemos visto cómo se formó el uréter. Hemos visto cómo se ha formado la pelvis renal, las cálices mayores, menores, los túbulos colectores. Hemos visto cómo se ha formado la nefrona. Hemos visto la posición que tienen los riñones, las anomalías del riñón. Hemos visto cómo se formó la vejiga urinaria, cómo aparece la uretra, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no?, cómo se forman las glándulas suprarrenales. A ver, para hacerlo más comprensible y sintético. La glándula suprarrenal es una glándula endocrina. Cuando ustedes han estudiado anatomía, esta glándula va a tener dos partes. Internamente, si hacemos un corte y miramos qué hay al interior de la glándula, hay dos partes. Una parte llamada corteza suprarrenal y la parte más interna se llama médula suprarrenal. Forma parte de las glándulas endocrinas. ¿Qué significa esto? Que van a producir secreciones que son llamadas hormonas. Y las hormonas que produce la parte de la corteza son totalmente diferentes a las hormonas que producen la médula. Son diferentes. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y por qué son diferentes y no son las mismas? Porque embriológicamente las dos porciones de la glándula derivan de hojas germinativas diferentes. Es por eso que producen sustancias diferentes. Entonces, vamos a remontarnos acá al desarrollo de la glándula suprarrenal y vamos a ver cuáles son los primordios para la formación de esta glándula. La corteza deriva del mesodermo. Acá tenemos corteza, desde el mesodermo intermedio están diferenciándose y formará la corteza suprarrenal. Sin embargo, la médula suprarrenal, esta es la médula,
aparece desde los ganglios simpáticos que están en la pared posterior y esto viene desde la cresta neural. Entonces tenemos que tanto la médula como la corteza derivan de hojas diferentes. La corteza desde el mesodermo y la médula deriva desde la cresta neural que ha formado acá ganglios. Ahora, ambas zonas, ambos grupos de células se tienen que aproximar, se tienen que unir. Es más, la zona de la médula que se ha formado por fuera tiene que ingresar al interior para luego quedar ubicada en el interior de la corteza. Ahí va a quedar ubicada esta capa que va a formar la médula. Tiene que ingresar. Entonces, de tal manera que posteriormente cuando veamos glándula suprarrenal, van a ver que la corteza va a ser externa y la médula está en el interior. Ahora se van a formar varias capas que van a ir rodeando a la médula. Y cada capa va a tener una función diferente, porque son varias hormonas que se van a producir en la glándula suprarrenal. Entonces tenemos que a la 6ª semana empieza el desarrollo de la glándula suprarrenal como grupos de células a nivel del mesénquima para desarrollar la corteza. Son varias capas que va a formar la corteza, como la corteza fetal, la corteza permanente, la zona fascicular, son varias capitas, que bueno, a mí no, la verdad que no influye mucho en que ustedes se acuerden cuáles son las capas, pero sí lo que va a producir. La médula viene desde la cresta neural que ha formado ganglios y al inicio va a ser medial, pero posteriormente va a ingresar. Entonces acá tenemos, miren ustedes, ¿no? La corteza, la médula está ingresando al interior, hay una capa externa. Ahora, ¿cuántas capas va a tener la corteza? Va a tener 3, glomerular, fascicular y reticular. De estas, la glomerular y la fascicular están presentes al momento del nacimiento. Eso sí, por favor, lo graben. La glomerular y la fascicular están presentes al nacer. Y la última capa llamada reticular aparece posterior al nacimiento, aproximadamente a los 3 años. ¿Qué van a formar estas capas? Estas capas van a ir formando cortisol, andrógenos, la zona más interna, estrógenos, ¿no? Testosterona, andrógenos, van a ir formando. El tamaño de la glándula suprarrenal en el feto va a ser mucho mayor que el tamaño de la glándula en el adulto. Miren ustedes cuántas veces es. Es de 10 a 20 veces más grande que la del adulto. Pero posteriormente va a ir evolucionando. Eso significa de que el riñón va a crecer mucho más. Entonces, por lo tanto, la glándula suprarrenal tiende a ser más pequeña. Ahí tenemos el ingreso de la médula, que sería la médula, y ha formado varias capas, ¿no? Varias capas alrededor. Al final de la gestación, al final, en el momento del nacimiento, pues si vemos que se ha formado la última capa, que es la reticular, ¿no? En el momento ya de posterior al nacimiento. Ahora, hay anomalías relacionadas a la glándula suprarrenal, ¿no? Como la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué significa esto? De que hay un crecimiento exagerado. Hiperplasia es cuando está muy grande, ¿no? De la glándula suprarrenal, y esto es congénito. Entonces, por X motivo, hay un aumento del tamaño de la corteza suprarrenal, hay mayores cantidades de andrógenos que se convierten en testosterona, y en el caso de que fueran fetos femeninos, el aumento de los andrógenos que se van a convertir en testosterona hacen de que salga vello facial. Vello facial, la voz sea más gruesa, los genitales no desarrollen adecuadamente, hay una masculinización de estos fetos femeninos. En el caso de que fuera varón, no se detecta mucho porque el aumento de testosterona
no interfiere mucho en su desarrollo genital, pero en el caso de las mujeres sí. Hay otras anomalías, ¿no? Como síndromes adrenogenitales, bueno, pero lo que más resalta es la hiperplasia suprarrenal congénita. Esto va a hacer que una mujercita que nace y tiene hiperplasia de la glándula suprarrenal, cuando llegue a la pubertad, tiene características femeninas. Y eso es una de las causas del pseudo hermafrodita femenino. Entonces, ¿por qué? Porque esta niña va a crecer como varón. Cuando llega la etapa de la pubertad, crece como varón, tiene vello facial, tiene la distribución del vello corporal, la forma del cuerpo, la voz, entonces las hace más masculinas, ¿no? Y cuando se hace un examen genético, se observa que es mujer, genéticamente es mujer. Bien, hasta ahí vía urinaria. Ahora vamos a ver cómo se forma el aparato genital. Para ello nos vamos a remontar otra vez a lo que es el mesodermo intermedio. En el mesodermo intermedio se formó la cresta urogenital. ¿Recuerdan ustedes que se formó? ¿Dónde estamos con el puntero? Acá. Se formó la cresta urogenital, que era todo esto, ¿no? En el mesodermo intermedio. La parte lateral era la cresta nefrógena y la parte interna era la cresta gonadal. Esta cresta gonadal, que acá la estamos viendo, esta cresta gonadal va a tener dos zonas. Una zona superficial, que se llama la corteza, que acá está pintada en rosadito, y una zona interna que se llama la médula. La corteza y la médula de la cresta gonadal. Entonces tenemos que a las séptimas semanas, ¿no? Entre la quinta, sexta y séptima semana que se está diferenciando, estamos en un estadio indiferente del desarrollo sexual. Todavía no se han formado las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Pues el testículo y los ovarios. Es lo que va a diferenciarse. ¿Listo? ¿A partir de quién? De la cresta gonadal. Esta cresta gonadal, ¿cuántas zonas tiene? Una zona llamada corteza, que es la parte más superficial acá en rosadito, y una zona interna llamada médula. Ahora, para que se forme el testículo, tiene que haber expresión genética. Para que se forme el ovario, tiene también que haber expresión genética. Ahora, esta expresión de genes va a hacer que, en el caso de que fuera 46, por ejemplo, XY el producto en el momento que se ha formado, en el cromosoma Y va a haber un gen que va a activar la formación del testículo, va a diferenciar la formación del testículo. Entonces, ¿qué va a ocurrir eso? Tiene que haber la expresión de este gen para que la médula forme el testículo. ¿Y qué va a pasar con la corteza? Pues va a degenerar, esto degeneraría. Degenera la corteza, ¿por qué? Porque la corteza va a formar el ovario. Entonces, cuando es genéticamente masculino en el momento del nacimiento, el gen que está ubicado en el cromosoma Y se debe expresar para que la médula de la cresta gonadal forme el testículo. ¿Y qué va a pasar con la corteza? Se inhibe y degenera. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si fuera femenino? ¿Qué pasaría si el producto fuera 46X, ¿no? En el momento de la fecundación? Pues tienen que expresarse los genes en los cromosomas sexuales, que son varios, se tienen que expresar para que la médula degenere y la corteza prevalezca y forme, ¿qué cosa? El ovario. Forme el ovario. Entonces, esto se llama, otra vez repito, cresta gonadal. La cresta gonadal tiene dos zonas, la médula y la corteza. La médula, ¿qué va a formar? Va a formar el testículo. ¿Y qué va a formar la corteza? La corteza va a formar el ovario, que son las gónadas. Independientemente
de la expresión de los genes, que es la dotación cromosómica genética, va a hacer que inhiba su desarrollo de la corteza y prevalezca en la médula en el caso del varón. En el caso de la mujer, sea la corteza la que desarrolle el ovario y la médula digénita. No sé si me dejo entender. ¿Listo? Ahora, por otro lado, sabemos nosotros que las gónadas, que es el testículo y el ovario, contienen en su interior células germinativas. ¿Por qué? Porque el testículo tiene que llevar a cabo la espermatogénesis. Entonces, sus células germinativas, que se van a transformar en espermatogonias, tienen que formarse a nivel del testículo. Y en el caso de la mujer, las ovogonias tienen que formarse en el caso de los ovarios. Y la pregunta es, ¿y de dónde aparecen estas células germinativas? Que son las primitivas, las que van a originar espermatogonias u ovogonias, según sea el caso. Pues estas células no aparecen aquí por sí solitas, migran. Miren, esto es el tubo digestivo, el saco vitelino que se ha incorporado, y a través de este mesenterio posterior, las células están llegando. Acá están llegando y se están distribuyendo. Miren ustedes cómo se distribuyen a nivel de la corteza de la cresta gonadal, y se van a diferenciar ya sea en espermatogonias o puede ser ovogonias. Pero las células germinales no se forman acá en la cresta gonadal, sino llegan. ¿Dónde aparecen? Pregunta de examen. ¿Dónde aparecen estas células germinativas? ¿De dónde aparecen? Desde el epiblasto. ¿Y cuando hablamos del epiblasto? El epiblasto lo hablamos a nivel de la segunda semana del desarrollo. Miren cómo estamos llegando a segunda semana cuando se está llevando a cabo la implantación. La segunda semana del desarrollo. Ahí en el epiblasto que se ha formado, empiezan ya a formarse estas células germinativas, que luego van a ir madurando y cambiando, y posteriormente cuando se forma el saco vitelino, van a ir migrando desde su mesenterio hasta la cresta gonadal, para luego diferenciarse en qué, en espermatogonias u ovogonias, según sea el caso. Entonces vamos a ver. No sé si me estoy dejando entender. Por favor, si no han entendido, me dicen, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá la corteza está diferenciándose en pequeños folículos que luego van a romperse y van a formar los folículos ováricos, ¿no? Y en el caso de que sea testículo, van a ir formando los cordones espermáticos que van en el interior del testículo. Miren ustedes cómo migran. En este caso, las células germinativas primitivas están llegando por el saco vitelino hacia la cresta gonadal. Y han llegado ahí, ¿no? Están llegando. Acá tenemos a la cresta gonadal que viene a ser el primordio para la formación de las gónadas. Miren ustedes, para el caso del varón, la corteza va a formar el ovario, y en el caso de la mujer que diga, la corteza forma el ovario, y en el caso del varón, es la médula quien va a formar el testículo. Acá están migrando ya las células germinativas hacia lo que es la zona de la cresta gonadal. Lo mismo, miren cómo están migrando las células germinales. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde les dije? En el epiblasto. Entonces, a través del saco vitelino van migrando hacia la cresta gonadal. Y ahí se van ubicando. Para diferenciar, ahora, vamos a ver cómo es que se diferencia el testículo y cómo se diferencia el ovario. Entonces, le decía que en el caso de que fuera masculino, sería 46XY, ¿no es cierto? En el caso de que fuera masculino, la expresión genética sería 46XY. Entonces, cuando tenemos un producto genéticamente varón, ¿no? El cromosoma Y, sexual Y, es el más importante sobre el X. En el cromosoma Y, miren, acá en este cromosoma se va a ubicar un gen
¿Cómo se llama este gen? Acá lo tengo grande en rojo. Se llama el gen SRI. ¿Dónde se ubica este gen? Acá en el brazo corto del cromosoma Y. El cromosoma Y es más grande. Si yo lo quisiera comparar, el cromosoma X sería de ese tamaño, ¿no? Más grande. Más grande, ¿no? Es el triple, 4 veces más grande que el cromosoma Y. Pero en la parte del brazo corto del cromosoma Y se ubica este gen, llamado gen SRI. Específicamente en el sector 11.3. Ahí se está ubicando este cromosoma. ¿Qué va a hacer este cromosoma? Va a determinar la diferenciación del testículo. Va a codificar un factor que determine la formación del testículo. Tiene que expresarse para que las estructuras se diferencien en la formación del testículo. Si por X motivo esta zona está mutada, hay una mutación de este gen, pues no codifica esta formación testicular, por lo tanto no se forma testículo. ¿Listo? Entonces es importante este gen. En el caso de que fuera mujer, miren el tamaño del cromosoma X, ¿no? El tamaño del cromosoma X es mucho mayor al tamaño del cromosoma Y. Pero en el caso de que fuera mujer, es necesario que ambos cromosomas X se expresen. En el caso del varón, solamente el cromosoma Y. En el caso de la mujer, los dos cromosomas X tienen que expresarse adecuadamente. Ahora, en el cromosoma X no existe una zona como en el cromosoma Y determinante que codifique la formación del ovario. Son múltiples las zonas, son múltiples los genes que se tienen que expresar para formar adecuadamente el ovario y tienen que expresarse los dos cromosomas X. Es por eso que en el caso del síndrome de Turner, que solamente tiene anulado uno, porque en el caso de Turner la expresión es 45X0, X0, porque falta una X, 45X0, solamente está expresado un cromosoma. Y los genitales en una niña Turner o una mujer con Turner son muy inmaduros, están atrofiados, no están formados adecuadamente, no hay un desarrollo del ovario. Este está atrófico. Sus genitales son muy infantiles, no están desarrollados adecuadamente. ¿Y eso por qué? Porque falta un cromosoma X. Entonces, para que los genitales, el ovario y todo el aspecto sexual en una mujer se diferencie adecuadamente, es necesario la presencia de los dos cromosomas sexuales. En el caso del varón, no, solamente es necesario la expresión del cromosoma Y para el caso de los varones. Entonces tenemos que la dotación cromosómica determina el tipo de gónada que se va a diferenciar. Sabemos que hay una indiferenciación sexual hasta más o menos las 12 semanas en las cuales ya empiezan a diferenciarse las características externas de los genitales. Ahora, para que también la diferenciación sexual de los varones sea completa, también es necesario que se empiecen a producir sus hormonas, ¿no? Como la testosterona, la dihidrotestosterona, la hormona antimuleriana, que son producidas a nivel del testículo, es necesario que se formen para expresar adecuadamente sus genitales externos. En el caso de las mujeres no es tanto la presencia hormonal, porque todavía las hormonas femeninas se van a empezar a diferenciar en la etapa de la pubertad, ¿no? Pero por lo tanto no es necesario la expresión de hormonal para la formación de los ovarios, por ejemplo. Bien, entonces tenemos acá el cromosoma sexual Y, el X, expresándose adecuadamente para la formación de ¿quién? Del testículo. Eso es importante. Entonces, este cromosoma Y va a hacer que la médula de la cresta gonadal pues se exprese
forme los conductos seminíferos internos y forme el testículo, ¿no? Ahí se está formando en la médula estos cordones, la red testicular, todos estos túbulos seminíferos en el interior, en donde van a llegar las células germinativas primitivas para formar luego la espermatogénesis en el interior. Entonces, todo el testículo se forma a partir de la médula, incluyendo sus conductos seminíferos, los túbulos rectos contorneados hasta la red testicular. Pero acá todavía falta los conductillos eferentes, ¿no? Falta que se forme, acá hay un conductillo eferente, falta que se formen más conductillos eferentes, que están por fuera, y estos se van a formar del conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico, que recuerda que se formó para dar origen a los riñones mesonéfricos, pues van a originar los conductillos eferentes, va a formar el epidídimo, va a formar el conducto deferente posterior. Entonces ahí tenemos, ahora, internamente, en la formación del testículo, pues a nivel de los conductos seminíferos, se va a ir formando internamente algunas células llamadas las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, que se está formando en el interior de los conductos seminíferos, va a elaborar una hormona, y esta hormona se llama la hormona antimülleriana. Hormona antimülleriana. ¿Quién elabora? Pregunta de examen. ¿Quién elabora hormona antimülleriana? La célula de Sertoli. Ahora la pregunta será, ¿y para qué nos va a servir esta hormona antimülleriana? ¿Recuerdan ustedes el conducto paramesonéfrico que les decía que iba a formar estructuras femeninas? Esta hormona antimülleriana hace de que este conducto degenere. Entonces, ¿quién va a formar esta hormona antimülleriana? La célula de Sertoli, que está ¿dónde? En el testículo. Entonces, estas hormonas hacen que el conducto paramesonéfrico que va a formar útero, esto va a formar el útero, va a formar la trompa uterina, ¿no? Esto, en el caso de que sea varón, pues esto degenere. Y el varón, pues no nazca con útero y trompa uterina. Entonces, para eso tiene su célula de Sertoli. Ahora, por fuera de los conductos seminíferos, ustedes saben que están las células intersticiales. Estas células intersticiales van a elaborar otra hormona. ¿Cuál es? Testosterona. Acá tenemos a las células de Leydig que están por fuera, elaboran testosterona, y esto ocurre ya a las 8 semanas. ¿Qué va a hacer la hormona testosterona? Va a permitir la diferenciación de los genitales externos, ¿no? Que el tubérculo genital crezca, se forme, se diferencie. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que es importante la presencia de la hormona HCG, porque esto va a estimular la formación de la testosterona. Ojo. ¿Listo? Entonces, así tenemos la diferenciación del testículo, de la médula, de la cresta gonadal, estimulada por el gen SRI que está ubicado en el cromosoma Y, para que se forme adecuadamente el testículo. ¿Qué se va a formar? Pues se va a formar los túbulos seminíferos, la red testicular, y ya lo que está por fuera del testículo, que sería el epidídimo, el conducto deferente, ¿no? Estos conductillos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, pues aparece desde lo que es el conducto mesonéfrico. Pero el testículo, con todas sus estructuras internas hasta la red testicular, derivan de la médula, de la cresta gonadal. Ahí tenemos la red testicular internamente desarrollándose, acá tenemos el testículo, acá tenemos la formación del ovario, acá tenemos la corteza, que está formando el ovario, y acá tenemos la médula. Derivados del conducto de Wolff, vamos a recordarlo otra vez porque ya lo hemos visto más antes, va a formar el epidídimo, los conductos deferentes, el conducto deferente, el eyaculador, la vesícula seminal. Eso relacionado a la vía reproductora. Ovarios. Entonces ya sabemos que el ovario se forma a partir de la corteza de la cresta gonadal. O sea, acá la corteza de la cresta gonadal es la que va a diferenciar. Importante la expresión de ambos cromosomas X. Hay muchos genes, ¿no?
gen WNT4, el DAX1, varios que se van a expresar, múltiples genes, ¿no? Que se expresan para la diferenciación del ovario desde la corteza de la cresta gonadal. Ya a la 10ª semana se han identificado ya la formación de los ovarios. Recuerden que en el caso de la gametogénesis, la ovogénesis empieza antes, ¿no? En la etapa de fetal va a empezar la ovogénesis y va a ser su pausa, ¿no? Hasta el momento de ¿quién? De la pubertad. Sin embargo, el varón, la gametogénesis empieza en la etapa de la pubertad, a diferencia, ¿no? De la mujer. Entonces ahí tenemos la formación de la corteza para dar origen al ovario, como los pequeños conductos que vienen de la corteza se rompen para formar los folículos que van a tener en el interior, en las células germinales, que son las ovogonias, que van a estar en el interior, que van a estar multiplicándose. Entonces, estas van a formarse ya a partir de la 4ª, 5ª semana, en la cual van migrando las células germinativas. A las 16 semanas ya en los ovarios se van a establecer los folículos definitivos. Entonces ya empieza su ovogénesis en el momento de la etapa fetal. Después del nacimiento no se van a formar nuevas ovogonias. Recuerden que la ovogénesis ha empezado en la etapa fetal. No se van a formar nuevas ovogonias después del nacimiento. Ahora, ¿cuántas ovogonias se han formado al momento del nacimiento? Hay como 2 millones de ovocitos que están presentes. 2 millones, como que vamos a tener 2 millones de bebés, ¿no? No es así. Muchas van a ir degenerando, ¿no? Y hasta el momento de la pubertad. Muchas van degenerando, más o menos algo de 400 van prevaleciendo, ¿no? El resto degenera. ¿Cómo se van a formar los conductos genitales? Pues ya sabemos que en el caso de los varones es el conducto mesonéfrico de Wolff para formar los conductos genitales. ¿Qué conductos? El epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, aparecen desde el mesonéfrico o de Wolff. En el caso de la mujer, ese conducto paramesonéfrico también llamado Müller o Muller, así se llama el paramesonéfrico. ¿Qué va a formar esto? Va a formar útero y trompa uterina. Ahora, el conducto mesonéfrico es estimulado por la acción de la testosterona para diferenciar estas estructuras. En el caso de que fuera mujer, este conducto mesonéfrico degenera. No va a tener remanentes. En el caso de la mujercita, el conducto de Müller o paramesonéfrico, que acá lo tenemos, son los que van a formar estructuras femeninas. ¿Qué cosa van a formar? Trompa uterina y va a formar útero y una parte pequeña de la vagina, que es la parte más profunda de la vagina. Entonces, esto origina ¿quién? El conducto paramesonéfrico, que acá lo tenemos, ¿no? Paramesonéfrico. Este es el mesonéfrico, que está dando lugar a las estructuras renales, urinarias, y este es el paramesonéfrico llamado Müller. Y ahí lo tenemos formando las gónadas. Acá están las gónadas en desarrollo. Este es el paramesonéfrico, este es el mesonéfrico. Estamos en un estadio indiferente del desarrollo sexual. No sabemos todavía si va a ser ovario o va a ser testículo. La corteza y la médula están acá diferenciadas. Acá tenemos el conducto mesonéfrico, el conducto paramesonéfrico, que acá ya está en su extremo dilatado para formar trompa uterina. Acá se están uniendo para formar el útero y una pequeña porción de la vagina. Entonces ahí ya tenemos que se está degenerando el conducto mesonéfrico para prevalecer el paramesonéfrico. Esto quiere decir que va a ser sexo femenino. Y miren ustedes lo que va a desarrollar el conducto paramesonéfrico. Trompa uterina, útero y la porción más profunda de la vagina. Y el mesonéfrico pues está degenerado. Esa es la formación de los genitales. Bueno, ya lo hemos visto que es lo mismo. La próstata aparece rodeando lo que es la parte genital de la vejiga, en la parte de la uretra, como dilataciones de la uretra, asimismo las glándulas vulvouretrales. Alrededor de la uretra prostática son pequeñas evaginaciones, las cuales van a ir formando esta glándula, ¿no? El epitelio de evaginaciones de la uretra prostática. Lo mismo ocurre con la formación de las glándulas de Cooper, en el caso de los varones, ¿no? Los conductos genitales femeninos
En el caso de las mujeres, importante el conducto de Müller para la formación del útero, vagina y trompa uterina, que es lo que ya habíamos hablado. Ahí están diferenciándose. Ya, ahora, ¿cómo se forma la vagina? La vagina aparece desde la parte inferior del conducto paramesonéfrico y aparece también desde la parte inferior de lo que es el seno urogenital. De ahí se van a ir formando los bulbos sinovaginales que van a ir creciendo y se van a unir a esta parte profunda. Y ahí canaliza la vagina. ¿Cuándo canaliza? Aproximadamente a la fin de la 8ª semana. Entonces debe canalizar la vagina. Tenemos la placa vaginal que está canalizando desde la parte superficial, desde el tubérculo sinusal, y va formando la vagina. En conclusión, la vagina se forma del seno urogenital y desde el conducto paramesonéfrico. Les dije que el paramesonéfrico formará la parte profunda y esto desde el seno urogenital. Formará una placa vaginal que va a canalizar uniendo el interior de la cavidad uterina hacia las trompas, entonces ya ahí canaliza, ¿no? Y la parte más externa ha formado una pequeña membrana llamada el ingue, que es la que va a recubrir la salida o el orificio externo de este conducto vaginal. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de himen que tienen un pequeño orificio, algunas veces puede estar cerrado como himen imperforado, pero por lo general tiene una pequeña abertura, porque puede ser, ¿no?, en una pequeña media luna, o puede ser septal, o puede ser cribiforme. Los genitales externos van a diferenciarse a partir del tubérculo genital, en el caso de los varones, para formar el pene, y van a formar lateralmente tumefacciones llamadas labios escrotales. Y van a formarse pliegues. Entonces tenemos acá los genitales externos a partir de, este sería el tubérculo genital que va a crecer mayormente en el caso que fuera varón, y en el caso que fuera mujercita no crece o no desarrolla grandemente porque formará el clítoris. Entonces, primordios, a ver, tubérculo genital, ¿qué va a formar? Por un lado formará pene y por otro lado formará clítoris. En el caso de que fuera pene, pues va a crecer mayormente, ¿no? Va a crecer mayormente, y en el caso de que fuera clítoris, involuciona para formar una pequeña, ¿no? Ahí tenemos al crecimiento del pene, en el caso del falo, y lateralmente tenemos la diferenciación de estas tumefacciones. Estas dos tumefacciones, que se llaman las tumefacciones labioescrotales, que en el caso de los varones formarán las bolsas escrotales, el escroto, y en el caso de las mujeres formarán labios mayores. Los pliegues urogenitales, estos pliegues urogenitales van a ir cerrando. Mire, en el caso de que fuera varón cerrará y va a elongarse y va a englobar el interior lo que es la uretra esponjosa, y en el caso que fuera mujer van a formar los labios menores, no cierran, labios menores. Y esta parte central será la parte de la entrada, la parte donde están los orificios de la desembocadura de la uretra y la desembocadura de la vagina, ¿no?, que se llama el vestíbulo vaginal. Entonces, así desarrollan los genitales externos, ¿no? Vamos a ver. Ahí tenemos las tumefacciones. Miren ahí, las tumefacciones labioescrotales en el caso de los varones, formando, ¿qué cosa? Acá estamos formando lo que es las bolsas escrotales, en el caso del varón, y en el caso de la mujer queda abierto para formar los labios mayores, ¿no? Labios menores, los pliegues, y esto va a cerrarse. En el caso de que fuera varón, miren cómo está formando el escroto, se debe cerrar y crece hacia adelante, ¿no?, el escroto. En el caso de que fuera mujercita, acá la formación del pene, claro, ya hemos visto cómo se forma internamente la uretra
en el caso del glande, en el caso de lo que fuera varón, ¿no? Tubérculo genital, va a ir cerrando para la formación del pene y el escroto. Genitales femeninos, las tumefacciones van a dar origen a lo que son los labios mayores y los pliegues originan los labios menores, ¿no? ¿Listo? Y creo que hasta ahí vamos a llegar con el conducto inguinal, no lo vamos a ver. Es importante el descenso de los testículos. El descenso del testículo empieza entre las 26 y 28 semanas. Y a la 32, esto lo voy a remarcar acá porque luego tenemos problemas en el examen. El descenso testicular empieza entre las 26 y 28 semanas y debe concluir hasta las 32 y 33 semanas, que ya debe estar ocupando sus bolsas escrotales. Más o menos al séptimo mes, ya el testículo está en sus bolsas escrotales, ¿no? De tal manera que en el momento del nacimiento ya el testículo está ubicado por fuera del cuerpo. ¿Qué pasaría si es que no ha llegado al momento del nacimiento? No hay, eso se llama criptorquidia, ¿no? El descenso del testículo va a estar controlado por la acción de la testosterona. Hay un ligamento que se va a formar en la parte inferior de lo que es el testículo, que se llama el gubernáculo. Entonces, este gubernáculo va a guiar el descenso de los testículos, que deben salir del cuerpo a través del agujero o el conducto inguinal. Entran al conducto inguinal que está acá a nivel de la ingle y salen para lo que es la región del escroto. El descenso de los ovarios también está guiado por el gubernáculo, que es un ligamento que está en la parte inferior de lo que es el ovario. Acá lo tenemos, pero va a llegar solamente hasta la parte pélvica. Pero este gubernáculo se continúa hacia el conducto inguinal, que lo tenemos aquí, conducto inguinal, ahí está, y se transforma en ligamento redondo. Pero el ovario va a quedar ubicado en posición pélvica, no sale del cuerpo, ¿no? Y terminamos. Anomalías, ¿no? Que es lo más importante que ustedes van a ver en el seminario. Se presentan varias anomalías respecto al desarrollo sexual. Y en este caso yo les había indicado de que todas las anomalías es importante el defecto primario. Pero en el caso de los trastornos de la diferenciación sexual, el defecto primario es ese, un trastorno de la diferenciación sexual. Todos, ¿ah? Es un trastorno, una alteración del desarrollo sexual. Ese es el defecto primario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar ahora para poder identificar estos trastornos? La causa. Entonces, ¿qué nos va a interesar en este caso? Pues la causa, ¿no? Es lo que debemos saber. ¿Qué es lo que ha causado este trastorno? Porque todas las anomalías que vamos a ver en la diferenciación sexual tienen el mismo defecto primario. ¿Cuál es? El trastorno en el desarrollo sexual. Entonces, se presentan anomalías como, por ejemplo, el síndrome de Swyer, es una que debe estar, imagino, en seminario. El síndrome de insensibilidad de los andrógenos. Se presenta el pseudo hermafrodita masculino, que debe estar por ahí, no sé, pseudo hermafrodita masculino, no sé si lo tengo por ahí. O el hermafroditismo. Entonces tenemos que la causa va a ser diferente. En el caso del síndrome de Swyer, que es un trastorno del desarrollo sexual, por ejemplo, tenemos acá esta mujer que genéticamente es varón, ¿no? Y en este caso, si es Swyer, eso significa que el gen SRI está mutado. Entonces, ¿qué les dije? ¿Para qué era importante el gen SRI? Era importante para la formación del testículo. Si no hay testículo, pues no hay testosterona. La testosterona está inhabilitada, no hay testículo, ¿no? No hay hormona de Müller, ¿no? No hay Müller tampoco. Por lo tanto, quiere decir que acá puede haber útero, puede haber trompa uterina, porque no se ha inhibido el conducto paramesonéfrico, y no hay testosterona. Los genitales externos pueden ser femeninos.
siendo genéticamente varón. Porque hay una mutación del gen SRY. No ha formado testículo, no hay genitales externos femeninos o indiferentes, puede tener útero, puede tener trompa utérica. En el caso del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿qué significa esto? Significa que si hay testículo, ¿no? Si hay testículo, correcto. Hay testosterona, también. Pero ¿qué pasa? Que las células del tubérculo genital, de los genitales, no tienen andrógeno, no tienen los receptores. Los receptores a la testosterona están anulados. Por lo tanto, por más testosterona que haya, pues estas no las reciben. Por lo tanto, los genitales externos no se desarrollan adecuadamente. En el caso del pseudohermafrodita masculino, ¿no? ¿Qué pasa? La cantidad de testosterona es baja. Hay una baja cantidad de testosterona. Por lo tanto, aún así está el testículo formado, pues esta no forma adecuadamente la testosterona. Entonces tenemos 3 patologías que tienen la misma expresión genética, 46XY en el caso de los varones, y tienen una apariencia, ¿qué apariencia tienen? Femenina. Son mujeres que cuando llegan a la etapa de la pubertad no menstruan. Y la mamá, cuando las lleva al médico para examinar por qué no menstruan, pues les hacen un dosaje genético y son varones genéticamente, ¿no? Que tienen una apariencia femenina. Entonces, al investigar tenemos 3 posibles anomalías. Puede ser Swyer, puede ser insensibilidad a los andrógenos llamado Morris también, eso se puede llamar Morris. Esta anomalía se llama Morris acá. Morris, así, Morris. Morris, ¿listo? Examina por qué no menstruan, pues les hace desarrollo. Y hay otras más que luego los vamos a ver en el momento del seminario. ¿Alguna pregunta?